Hola y bienvenidos a esta primera clase de español. Y vamos a empezar con la unidad uno, que son los datos personales. Y en esta parte uno vamos a aprender cómo decir y preguntar por el nombre y el apellido. También vamos a aprender el abecedario, porque tenemos que aprender cómo deletrear nuestro nombre o nuestro apellido. Y vamos a aprender cómo pronunciar las palabras y las letras en español con algunos sonidos especiales. Y por último, en una cápsula cultural vamos a aprender sobre los apellidos en países hispanohablantes. Estos videos son en español, pero recuerda que puedes activar los subtítulos en español y en inglés. Y también tienes actividades en Quizlet con el vocabulario que vamos a aprender y actividades para practicar en Learning Apps. Todos los enlaces los dejo en los comentarios. Y recuerda suscribirte al canal. Bueno, vamos a empezar. Datos personales. Vamos a aprender primero el nombre y el apellido, con la ayuda de una persona especial. Esta persona es muy famosa, es un tenista de España y se llama Rafael Nadal. ¿Cómo se llama? Se llama Rafael Nadal Parera. Entonces, el nombre es Rafael y los apellidos son Nadal Parera. Entonces, de nuevo, se llama Rafael y se apellida Nadal Parera. Vamos a ver. Hemos dicho, ¿no? Para preguntar por el nombre, decimos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y podemos contestar, me llamo, y nuestro nombre, en este caso, Rafael. ¿Ok? ¿Cómo te llamas? Me llamo Rafael. ¿Te llamas? Me llamo. También podemos preguntar, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y contestamos igual. Mi nombre es Rafael. ¿Vale? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rafael. Y aquí tendríamos que poner nuestro nombre, ¿no? Rafael, Rafael. Y lo mismo con el apellido, ¿vale? Para el apellido preguntamos, ¿cómo te apellidas? Y contestamos de manera similar, ¿vale? Me apellido Nadal. ¿Ok? O también, ¿cuál es tu apellido? Y contestamos igual, ¿no? Mi apellido es Nadal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te apellidas? Mi apellido, Nadal. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Nadal. Y recuerden, estas dos preguntas son para el nombre. Y estas dos preguntas son para el apellido. ¿Ok? Puedes repetir. ¿Cómo te llamas? Me llamo Julián, Jaime, Juan. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Julián, Jaime, María. ¿Cómo te apellidas? Mi apellido, Nadal, Vera, Pérez, Aguilar. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Nadal, Aguilar, Vera, Pérez, etc.
¿Ok? Entonces, ¿está claro? Nombre y apellido. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos a otra persona muy famosa. Es una cantante de Colombia y la conocemos como Shakira, pero su nombre no es Shakira. Su nombre real es Isabel. ¿Ok? Isabel. ¿Y cuál es su apellido? Su apellido es Mebarak Ripoli. ¿Mebarak? ¿Cómo se escribe Mebarak? No sé escribir Mebarak. ¿Vale? Pues para aprender cómo escribir el apellido, tenemos que saber cómo decir las letras, el abecedario. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora el abecedario. El abecedario en español tiene 27 letras. ¿Ok? Y vamos a aprender ahora esas 27 letras del abecedario en español. La primera letra es la A, como en la palabra amor. ¿Vale? A de amor. La segunda letra es la B, como en la palabra bicicleta. B de bicicleta. La siguiente letra es la C, como en la palabra cuerpo. C, B, C de cuerpo. La siguiente es la D, como en la palabra dulce. D de dulce. La siguiente es la E, como en la palabra elefante. E de elefante. La siguiente es la F, como en la palabra fútbol. F de fútbol. ¿Ok? Seguimos. La siguiente letra es la G, como en la palabra gato. G de gato. La siguiente es la H, como en la palabra hipopótamo. H de hipopótamo. La siguiente letra es la letra I, como en la palabra insecto. I de insecto. La siguiente es la J, como en la palabra jirafa. J de jirafa. La siguiente letra es la K, como en la palabra koala. K de koala. Perdón, esta es la G. La siguiente es la L. L, como en la palabra leche. Leche. L de leche. Ya llevamos 12 letras. Vamos a la siguiente. La siguiente es la M, como en la palabra mano. M de mano. La siguiente es la letra N, como en la palabra naranja. N de naranja. La siguiente, que es una letra única del español, es la ñ, como en la palabra araña. Ñ de araña. La siguiente es la O, como en la palabra
ojo. O de ojo. La siguiente es la letra P, como en la palabra payaso. P de payaso. La siguiente es la letra Q, como en la palabra queso. Q de queso. Y ya vamos en 18. Nos quedan solo 9 letras más. ¿Vale? Y la siguiente es la letra R, como en la palabra rosa. R de rosa. La siguiente es la letra S, como en la palabra sandía. S de sandía. La siguiente es la letra T, como en la palabra tambor. T de tambor. La siguiente es la letra U, como en la palabra uva o uvas. U de uvas. La siguiente es la V, como en la palabra vela. V de vela. La siguiente es la W. V doble. Como en la palabra windsurf. W de windsurf. Y ya nos quedan solo 3 letras más. La siguiente es la X, como en la palabra xilófono. X, como la palabra xilófono. La siguiente es la Y, como en la palabra yogur. Y, como en la palabra yogur. Y la última es la Z, como en la palabra zapato. Z de zapato. Muy bien. Entonces, ¿por qué aprendemos el abecedario? Bueno, porque estábamos hablando de los nombres y los apellidos. Y estábamos hablando de Shakira. Y dijimos que Shakira se llama Isabel Mebarak Ripoll. Isabel Mebarak. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Bueno, pues Mebarak se escribe M, E, B, A, R, A, K. M, E, B, A, R, A, K. Mebarak. Entonces, Shakira se llama Isabel Mebarak. ¿Mebarak qué? Mebarak Ripoll. ¿Y cómo se escribe Ripoll? R, I, P, O, L, L. Isabel Mebarak Ripoll. Bien, entonces recuerda, para preguntar por una palabra, decimos cómo se escribe y podemos deletrear la palabra. También podemos decir
¿Cómo se deletrea? ¿Cómo se deletrea o cómo se escribe? Es igual. Y aquí tenemos el apellido de Shakira, es Mebarak. M-E-B-A-R-A-K. Mebarak. Bien. Ahora, vamos a ver algunos sonidos interesantes del español. Y para estos sonidos tenemos que poner especial atención a 4 letras. Y vamos a verlas en grupos de 2. Entonces, las primeras letras que tenemos que poner atención son la C, la Q y la Z. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estas letras tienen un sonido fuerte, como K, 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 Ki, Ko, Ku, y también un sonido suave, como S, Sa, Se, Si, So, Su. Ka, Ke, Ki, Ko, Ku, Sa, Se, Si, So, Su. Entonces, vamos a ver esos sonidos. Tenemos este sonido y tenemos este sonido. Ka, Sa, Ka, Sa. Por ejemplo, tenemos K, como la palabra casa. ¿Ok? K es un sonido fuerte. Luego tenemos también que, pero que se escribe con Q, como la palabra queso. Ahora vimos queso, ¿no? Que. Luego tenemos ki, como la palabra quirófono. Un quirófano es donde operan a la gente. Quirófono. Y luego tenemos coco, como la fruta que crece en las palmeras. Y cu, como en cubo, ¿vale? Que es donde ponemos agua. ¿Ok? Cubo. Bien. Esta es K, que, ki, ko, ku. Es un sonido fuerte. Cuidado con que y con ki. ¿Ok? Que y ki son diferentes. Y entonces, ¿cómo son estos sonidos? Bueno, pues vamos a ver. Tenemos sa, como en zapato. Luego tenemos ce, como en cebolla. Cebolla es una verdura que huele muy mal o muy bien. Sa, ce. Esto no es que, no. Esto es ce. Si queremos poner que, tenemos que escribir Q-U-E, que. C-E, C. ¿Vale? Y luego tenemos sí, como en circo. Un circo es donde hay muchos animales, como en la película de The Greatest Showman, ¿no? Circo. Y luego, zoo, como en zoológico, donde hay muchos animales. ¿Vale? Zoológico. Y por último, su, como en zumo. Un zumo es una bebida, un zumo de naranja, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas letras, estos sonidos, ¿vale? Con la E y la I. Esto es queso, cebolla, que, se, ki, si. Entonces, K, se, si, ko, ku. ¿Vale? Ka, se, si, ko, ku. Bien. Ka, ke, ki, ko, ku. Sa, se, si, so, su. Entonces, esto no es que, esto es se. Y esto no es ki, esto es si. Si queremos el sonido que, usamos Q, U, E. Y la U no la pronunciamos, ¿vale? Que. Y si queremos el sonido
aquí no decimos CI porque esto es sí, decimos QUI. ¿Bien? Perfecto. Y ahora vamos a ver otros sonidos que también son similares, pero que en este caso son con las letras G y J. G y J. Estas letras tienen el sonido suave ga, g, g, y el sonido fuerte ja, ja, je, ji, etc. ¿Vale? Entonces vamos a verlas. ¿Ok? G, ok, ga, g, ja, ja. Bien, vamos a ver estas palabras, estos sonidos. Tenemos primero ga, como en gato. Luego tenemos ge, G-U-E, ge, guepardo. Igual que con que, de queso, la U no la pronunciamos, ge, guepardo. Luego, gui, como en guisante, que en México los guisantes se llaman chícharos. Y luego go, como en goma, y gu, como en gusano, ¿vale? Entonces tenemos ga, ge, gi, go, gu. Esto es el sonido suave. Y luego tenemos un sonido más fuerte, como en jamón, ¿vale? Ja, de jamón. G, general, ¿vale? Entonces esto no es ge, esto es G, general. Ge, G. Y luego tenemos, ay, perdón, gimnasio. Gi, gi de gimnasio. Jo, como en joroba. Joroba, los camellos tienen dos jorobas. Y jugo. Jugo es un sinónimo de zumo. Zumo de naranja, jugo de naranja. Entonces, de nuevo, tenemos que tener cuidado con la E y la I. I. De nuevo, esto es gato, pero esto es general, no general. General, gimnasio, goma, gusano. Ga, ge, ji, go, gu. Ga, ge, gi, go, gu. Ja, je, ji, jo, ju. ¿Bien? Muy bien. Perfecto. Por último, vamos a ver cómo funcionan los apellidos en español. Dijimos que esta persona se llama Rafael Nadal Parera. Rafael es el nombre y los apellidos son Nadal Parera. ¿Ok? Entonces en español siempre tenemos dos apellidos y un nombre. Nombre, apellido, apellido. ¿Por qué? Bueno, porque en español tenemos un apellido paterno y un apellido materno. Es decir, el apellido del padre y el apellido de la madre. ¿Cómo se llama el padre de Rafael Nadal? Bueno, el padre se llama Sebastián. ¿Sebastián qué? Sebastián Nadal. Sebastián Nadal Omar. ¿Y cómo se llama la madre de Rafael Nadal? La madre se llama Ana María. ¿Y cuáles son sus apellidos? Sus apellidos son Parera Femenías. ¿Ok? Entonces,
Rafael tiene el apellido del padre y el apellido de la madre. Rafael Nadal Parera. Es similar con el caso de Shakira. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Isabel. ¿Isabel qué? Isabel Mebarak Ripoll. Ripoli. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Ripoll, perdón, no Ripoli. Ripoll. ¿Cómo se llama la madre? El padre de Shakira se llama William. ¿Y cuáles son sus apellidos? Mebarak Chalit. ¿Y cómo se llama la madre? La madre se llama Nidia. ¿Y cómo se apellida? Se apellida Ripoll Torrado. Entonces, Isabel Mebarak Ripoll. Bien, y así funcionan los apellidos en español. Bueno, entonces, eso es todo por lo pronto. Hasta ahora hemos aprendido el nombre y el apellido, y para eso hemos aprendido el abecedario. La próxima clase veremos nacionalidad, fecha de nacimiento y edad. Y para eso tenemos que aprender los diferentes países y nacionalidades, y tenemos que aprender los nombres y los meses del año para poder decir esta información. Eso es todo, nos vemos en la próxima.